Y por cierto que saliéndonos un poco de lo que es los aledaños del fútbol, aunque sin salir del todo de en definitiva lo que es la industria futbolística, dejadme que os diga, y esta semana vamos a tener otra vez a Maroto, que muy probablemente Florentino está preparando lo que se viene sobre la bomba futbolística más grande que hayáis visto en los últimos tiempos, precisamente porque después del nuevo formato de la Champions, donde todo el mundo tiene mucho hype, grandes encuentros, pero que nadie ha entendido realmente, Florentino sigue y permanece callado porque está preparando, como bien nos dijo Maroto, la bomba que va a hacer saltar por los aires el mundo del fútbol. Y es que ayer también comentaba, me parece que era Season precisamente, se me colaba por ahí por el timeline de Twitter, que alguien le decía o le formulaba la pregunta de cómo puede ser que sigamos en la liga, que no sé qué tal y cual. Y Season lo que venía a decir, además de dejar por cierto que Tebas iba a ser inhabilitado y algo mucho peor, no sé sinceramente a qué se refiere, aunque me lo puedo imaginar, lo cierto es que decía que cuando el Real Madrid había intentado hace muchos años ya echar a toda la mafia futbolística, lo decía, me parece que era utilizada la palabra mafia, Villar, Federación, etcétera, etcétera, pero vio que no pudo porque precisamente lo que nos ha contado Tomás González Martín mil veces, de que el Madrid apoyaba a Gerardo, me parece que se llama Gerardo Romero, como sea el apellido, pero no pudo porque el Barcelona en el último momento cambió su voto y se fue a Villar, por lo que ahora ya hemos entendido por qué se fue a Villar, control del CTA, no sé qué tal y cual. Bueno, pues el Real Madrid entendió que tenía que empezar a trabajar en otra dirección, que era la de buscar una nueva competición que satisficiera lógicamente el nombre, la marca, el prestigio y todo ese tipo de cosas. Y esa nueva competición va a ser la Superliga, de la que ahora se está hablando muy poco porque todo va precisamente bajo cuerda, porque seguramente algo muy gordo se está preparando y lo está preparando lógicamente Florentino Pérez. Así que bueno, solamente queda esperar, vamos a ver si efectivamente se cumplen todos los requisitos, ojalá que así sea y que desde luego veamos otro fútbol completamente distinto. Y a pesar de que el FC Barcelona tuvo que salir a desmentirlo, el problema es que no ha sido el protagonista el que lo ha desmentido, a no ser que ahora, en el día de hoy lunes, salga el propio Deco a decir que efectivamente la información que salió ayer en el diario Sport de que se quiere marchar es o no cierta. Lo que es muy verdadero y muy cierto es que muchos son ya los ejecutivos, directivos, directores de finanzas, etcétera, que han dimitido y que han dejado a Laporta atrás precisamente porque presumiblemente está haciendo cosas que lógicamente no debería hacer. Y ahí es donde viene y arranca todo el problema, que incluso el propio Deco, que se ha visto señalado por los fallos, por no acometer determinadas operaciones que tenía que haber acometido, el tema de las inscripciones, por lo que se ha visto tan sumamente señalado que al final parece que efectivamente Deco está también cuestionado hasta el punto de que el propio exjugador del Barcelona y jugador portugués habría decidido tomar la decisión de marcharse del club. El Barcelona inmediatamente sale a responder diciendo: no es cierto, esta información no es verdadera. Es verdad que Sport me llama la atención porque desde hace tiempo parece que también lo dirige alguien absolutamente crítico con la figura y el mandato de Laporta, y desde hace mucho tiempo veo un montón de críticas en Sport que sinceramente alguien antes, no habría leído ni se me habría ocurrido leer jamás, porque Sport era básicamente, yo le decía, el pasquín, ¿no? El panfleto del FC Barcelona, y sin embargo he visto un cambio radical en la línea editorial del periódico. Entonces no sé qué quieren hacer o no sé qué es lo que buscan, tampoco entiendo mucho de las guerras internas periodísticas, mediáticas que tengan por ahí, pero lo cierto es que sí que sacaron esa información y bueno, pues el Barcelona salió a desmentirla, pero con mucha premura, porque seguramente yo creo que algo tiene que haber. A ver, evidentemente el Barcelona no lo va a reconocer, pero si hubiera salido el propio Deco, entonces ya no me creo la información. Pero es que no salió Deco, salió el Barcelona, ¿me entendéis? Y esto yo creo que le da un poco más de sombra de la sospecha al tema. Así que bueno, veremos a ver en qué termina todo. No sé si efectivamente estará o no estará, pero desde luego... Y luego digo yo que para qué Balboa se mete en determinados charcos que yo creo que no le convienen en absoluto. O sea, ayer Balboa volvió otra vez a lanzar pedradas a Vinicius precisamente en un momento en el que yo creo que hay que ayudarle más que nunca. O sea, yo creo que Vinicius, aparte que se ha cortado el pelo y lógicamente ha sido un punto y aparte, ayer vimos, honestamente creo, no sé si estés de acuerdo conmigo o no, pero creo que vimos un mejor Vinicius. O sea, ayer creo que Vinicius es un jugador que quiere marcar la diferencia y que obviamente ha intentado e intenta mejorar mucho más en
aspecto de banda, el aspecto de extremo, que es en definitiva donde tiene que destacar. Es verdad que no le sale todo, pero es un jugador mucho más insistente en el día de ayer o en la noche de ayer. Es verdad que lo de Arberola Rojas al final le termina por quemar y estalla en un momento dado, pero muy inteligentemente se da la vuelta y mira al público como si estuviera animando. Y Balboa se revuelve contra él, que supuestamente Balboa es ni más ni menos que madridista, y dice: estas cosas no las entiendo, que se dedique a jugar, no me gustan las maneras, si hubiera metido 3 no haría falta animar, no sé qué tal y cual, hace falta, ¿te parece mal que anima al público? Le decía Juanma Rodríguez, dice: no voy a decir lo que ha dicho, pero la gente que está viendo el partido le ha leído los labios, insultar a tu afición no está muy bien. A ver, evidentemente él no insultó a la afición, lo que pasa es que quiso decirle 4 cosas a Arberola, pero se giró hacia la afición para evitar que le sacara la segunda amarilla, porque justo le habían sacado la amarilla justo antes, ¿me entendéis? Entonces ahí Vinicius estuvo hasta hábil. O sea, yo ayer a Vinicius le vi con ganas, enchufado, con más mala hostia, o sea, ¿cómo os diría? Mucho más centrado en el partido. Y aunque no te salga todo, yo para mí esa actitud ya es diferente. Ya no tiene nada que ver con el Vini que va trotando, que no le sale, que tal, que se desespera. Que no. Este ya es verdad que te puede luego gustar algún gesto, no tal, pero al final es un tío que no deja de ser decisivo, peligroso, que le tienes que poner 2 tíos, que no le puedes perder la marca porque te la lías. O sea, yo creo que es un tío que en definitiva es contundente. Así que bueno, pues al final yo personalmente creo que hizo un buen partido. Honestamente creo que va a hacer mejores partidos, y el hecho de que Balboa le de palos por esto, yo sinceramente es que no lo entiendo de ninguna manera. Y lógicamente, como ya hemos dicho en varias ocasiones, menos mal que está Real Madrid Televisión precisamente para hablar de determinados detalles que lógicamente no pueden pasar desapercibidos, menos para un madridista. Real Madrid Televisión decía: ojalá fuera inaptitud, y esta frase resume perfectamente lo que es la sensación que dejó en el madridismo el arbitraje precisamente de Arberola Rojas. Y como sabéis, y precisamente al hilo de esto, cuando Calabres sacaba y filtraba el documento en el que efectivamente Arberola hacía transferencias a el hijo de Negreira, todo esto ha sido visto con mucho escepticismo por el madridismo, precisamente porque él fue uno de los que pagó, que como digo luego puede tener otra significación completamente distinta, nada a favor de contribuir a las corruptelas ni nada de eso, que a lo mejor el muchacho se hizo un curso de coaching porque se lo ofrecían y ya está, sin saber absolutamente nada de lo que ocurría. Es lo que quiero pensar, pero luego ya veremos a ver. En Real Madrid Televisión se mostraron muy enfadados con el próximo arbitraje del árbitro, de Arberola Rojas. Decía: se comió, no quiso ver. Completen la frase madridista: 2 penaltis clarísimos. El tercero le tuvo que avisar Muñiz Ruiz. Sí, efectivamente, porque desde luego parece que tampoco tenía intención de pitarlo. Decía: es falso, no mientas. Además, en la mano, de Llorente la justificó porque lo estaba escondiendo. Efectivamente, lo que os he dicho del gesto que hizo Arberola, que no nos cuadró absolutamente nadie, pues claro, le dijeron: no mientas. O sea, lo que estabas diciendo era esconder el brazo, pero no lo escondió, le dio y evitó una jugada clarísima, por lo menos cortó la trayectoria del balón. Y al final decía Miguel Ángel, me parece que eran Jesús Alcaide y Miguel Ángel Muñoz, decían: ojalá fuera ineptitud Arberola, entonces quedaría que es un mal árbitro, pero que haya un VAR hace sospechar cosas. Bueno, ya sabéis que obviamente para nosotros este tipo de cosas son muy sospechosas. Continuaban diciendo: no se puede tomar el pelo a los aficionados, las plataformas permiten la ocultación, el sistema no se ha modificado, no ha variado. En definitiva, mucho cabreo dentro de Real Madrid Televisión, que lógicamente a pesar de la victoria querían destacar pues lo que es en definitiva su trabajo, que son errores arbitrales que no deberían ocurrir. Y por fin, José Félix habla abiertamente, después, eso sí, de haberlo hecho muchas veces en nuestro directo, sobre la posibilidad de que el fichaje de Mastantuono se haya caído de manera definitiva, ¿vale? Ayer José Félix desvelaba los motivos reales por los que el Real Madrid había decidido no continuar y había decidido que ya estaba bien con el tema de Mastantuono. Nosotros nos estuvo comentando que al Real Madrid no le habían gustado los gestos a nivel de filtraciones, pero tampoco obviamente el precio, que al final no han encontrado un punto intermedio con River y por lo visto se bajan del acuerdo. Tampoco me extrañaría, ojo, que esto fuera un mensaje de José Félix a River, viniendo por supuesto de Florentino Pérez, para que se apeen de la burra. Decía José Félix: el fútbol de Mastantuono sigue creciendo, cotizado y seguido por muchos. El Real Madrid le vio, pero decidió alejarse de rumores y de intereses ajenos al club blanco. Más vale, entre comillas, un paso atrás a que encuentren beneficio en nuestro nombre, afirman desde Valdebebas. Y es que el Real Madrid tiene claro que eso de las pujas y subastas no va con ellos. Si quieren algo lo pelean, pero hasta un límite. No ha sido el primero ni será el último, pero lo cierto es que el joven talento de 17 años seguirá
en River Plate jugando Libertadores y el Campeonato Argentino durante los próximos meses. El club blanco apareció por Buenos Aires para verle en acción y a otros. A partir de ahí se ha llegado a dar por seguro su fichaje, con filtraciones que hasta el propio presidente del equipo argentino ha tenido que desmentir días atrás, algo que en la entidad madridista se trata de evitar de raíz. O sea, el Madrid ni siquiera entra en el juego. Y lógicamente, a pesar de que el Real Madrid sigue adelante, por eso yo creo que José Félix Díaz en este mismo artículo sacaba precisamente el nombre de los otros dos jugadores que os estaba comentando, y es que el Real Madrid ha atravesado, como digo, las fronteras de Brasil precisamente para irse a Uruguay y también quedarse también con uno de Brasil, que es Víctor Reis y Germán Barbas. Así que bueno, en ese sentido yo personalmente me alegro de que el Real Madrid tenga puestos o se haya autoimpuesto esa disciplina, y bueno, pues ya es cuestión de seguir buscando en el mercado jugadores que puedan ser resolutivos, jugadores que puedan ayudarnos a crecer, jugadores a los que el Real Madrid les va a ayudar a crecer y que en definitiva son apuestas de futuro, pero en cualquier caso todo con mucha calma, con mucha tranquilidad, que ya veréis cómo al final se soluciona todo el mundo tranquilo, que al final está todo controlado. Otro de los expedientes X efectivamente fue el 11 titular. Hay muchísimo madridista ahora mismo preguntándose, pero ¿cómo puede ser que un jugador que prácticamente nunca entra en los planes de Carlo Ancelotti, el señor Daniel Ceballos, esté justo en la semana que más se escuchó que se iba a marchar, y precisamente al Betis, y fuera ayer titular? O sea, una cosa que ha dejado absolutamente a todo el mundo petrificado, porque en definitiva te das cuenta de que todo el mundo pensaba que después de haber sido Arda Güler titular frente al Valladolid, evidentemente el jugador tenía que haber tenido esa continuidad. Pero el problema de Ancelotti, yo creo, es que quiso compensar lo que ocurrió con la convocatoria del jugador frente a Las Palmas. Sabéis que él estaba apretando por salir del Real Madrid precisamente para buscarse un destino. El Madrid se niega en el sentido de que no nos pagan el precio que nos tienen que pagar, y le dice simplemente que no ha llegado el precio, que no ha llegado la oferta y que no puede ser, aunque él tenga un acuerdo con no sé quién. Entonces, ¿qué ocurre? Que él se vaya mosqueado, según dicen, a Las Palmas. Y lo que ocurre es que Carlo Ancelotti ayer de alguna manera quiere congraciarse con el jugador para de alguna manera darle minutos y darle la oportunidad de redimirse, ¿vale? Entonces, a mí este tipo de detalles, hombre, no me gustan en el sentido de que no responden a criterios futbolísticos ni objetivos, pero también entiendo que por la paz y el bienestar del vestuario es importante que tenga este tipo de detalles para que nadie se sienta absolutamente ofendido, hecho polvo, menospreciado o lo que sea. Eso también hay que entenderlo, ¿vale? Que no es fácil que al final todos los jugadores estén contentos, más en un Real Madrid hipercompetitivo, donde te das cuenta de que hay jugadores que lógicamente llevan mejor que otros la suplencia, pero normalmente ninguno la lleva del todo bien, y eso nos lo dijeron el otro día, nos lo comentó Maroto, creo que fue, y evidentemente tenemos que estar al 100% con eso. Entonces, bueno, pues yo personalmente me alegro de que al final el jugador pudiera obviamente disputar esos minutos, pero creo que Ancelotti tiene que estar preparado para intentar criterios objetivos y futbolísticos cuando se trate precisamente de jugadores, y en este caso le hubiera dado la oportunidad a Güler de continuar, es decir, de tener una continuidad, que es lo que en definitiva es el reto personal tanto del jugador como de Ancelotti para esta temporada, pero veremos a ver si finalmente se hace así o no. En cualquier caso, de la reunión del lunes no ha habido cambio, o sea, hoy Florentino Pérez se tiene que reunir con Ancelotti. Por cierto, le preguntaremos a José Félix si ha habido algo o si sabe algo de la reunión. Pero lo cierto es que el partido del Betis ha sido un bálsamo, porque de haber obtenido otro resultado, un empate, una derrota, os digo yo que esto habría seguramente significado no guerra civil, pero sí un gabinete de crisis. Es decir, tocar todos los puntos sensibles que a lo mejor al entrenador, a los jugadores no les gusta o no les interesa tocar, y que sin embargo sí tuvieron que tocar, precisamente porque, o sí tendrían que haber tocado en el caso de que haya que solucionar algo. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir hoy o qué podría haber salido de esta reunión? Pues esencialmente afrontar ahora mismo el nuevo y asqueroso parón de selecciones que se nos viene encima, de cómo llegan los jugadores a nivel de forma física. Ayer parece que ya en la segunda parte este Real Madrid empieza a carburar un poquito más, y en definitiva los retos y cosas que tenemos por frente, es decir, que el Real Madrid tiene que afrontar en este último cuarto del año, principalmente ese nuevo formato de Champions que verá su estreno el 17 de septiembre frente al Stuttgart, y cómo afrontarlo. Yo creo que Ancelotti le dará un poco el reporte a Florentino Pérez de cómo está el tema del vestuario a nivel de Vini, Mbappé, todo correcto, todo bien. Tchouaméni, por cierto, buen partido ayer. Lógicamente esto es lo que vamos esperando ya. Esperemos que poco a poco todos vayan despertando. Un poco también explicar por qué no puso a
Güler, que eso es otra cosa de la que hablaremos, y sí puso a Ceballos, que es algo que yo creo nos llamó a todos muchísimo la atención cuando estábamos dando por hecho que iba a ser de la otra manera, y en definitiva poner un poco al corriente al presidente, que bueno, pues como habéis visto, poco a poco el equipo ya va carburando, seguimos a 4 puntos del Barça, pero lógicamente no es la misma situación ni la misma tensión que si ahora estuviéramos a 7 puntos del equipo blaugrana, que yo creo habría hecho saltar en definitiva todas las alarmas. Así que bueno, poco a poco ya veréis cómo vamos carburando. Pablo, tenía que ser contra vosotros cuando se estrenara Mbappé. Es imparable. Pues no lo sé, si fuera imparable hubiera metido el primer día, ¿no? Entiendo que es un jugadorazo, que el Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo, lo intenta y que para eso los han traído, para que metan goles. Y bueno, pues ahí escuchabais el llanto de Fornals, jugador del Betis, cuando le preguntaban precisamente por eso, porque si Mbappé era imparable, y enseguida decía, es que si fuera imparable habría marcado en la primera jornada. Bueno, ya sabemos que lo más cerca que puede estar Fornals de un equipo y de un jugador campeón es precisamente en partidos como el de ayer, en los que vienes al Bernabéu a darte una vuelta por el Tour del Bernabéu y esencialmente a ver cómo pierdes y no puedes hacer nada ante lo que es una leyenda y una historia viva del fútbol, y que esperemos haga todavía más historia en el Real Madrid, que es Kylian Mbappé. A ver, es más que evidente que este tipo de cosas suceden, pasan, ocurren, o sea, realmente es lo que tenemos, ¿vale? La envidia, los llantos, la especulación, la frustración que puede producir el Real Madrid y determinados jugadores en otros jugadores, creo que es algo que está fuera de toda duda. En este caso Fornals, bueno, pues creo, a ver, más producto del calentón en ese momento. También os digo una cosa, quiero romper una lanza en favor del Betis, teniendo en cuenta que no viene a poner el autobús y que incluso por momentos el Betis tiene lo suyo, o sea, tiene sus cositas, tiene sus jugadas, tiene sus posibilidades de marcar, aunque al final no concreta, no ocurre, no pasan, no llegan, ¿vale? Totalmente de acuerdo, pero es verdad que a lo mejor precisamente por eso, honestamente tengo que decir que Fornals al final, bueno, pues él tiene orgullo propio y en lugar de pasarle la manita a un jugador del equipo rival, él tiene suficiente orgullo propio como para decir, bueno, a mí me da igual, o está cabreado, porque ahí lo que demuestra es cabreo, frustración, rabia de no haber podido imponerte cuando realmente tu equipo, no voy a decir lo ha tenido seguro, pero sí que tuvieron sus ocasiones, ¿vale? En cualquier caso, bueno, pues ya está, ellos tienen que seguir mirando a su propia liga, porque evidentemente el Real Madrid no está en su liga, pero sí que es verdad que es un equipo que, bueno, tiene cara, tiene carácter, puede hacer las cosas bien, y si pueden hacer algún refuerzo más fuerte, pues obviamente les irá mucho mejor. Por cierto, que nos salimos un poco de todo esto precisamente para hablar de Casemiro y del frío que hace siempre fuera del Real Madrid y de la congelación si concretamente te vas al Manchester United a que te dejes entrenar por un absoluto aprendiz, por un absoluto mastuerzo, por un absoluto destripaterrones como es Erik ten Hag. Es decir, que Casemiro pudiera haber cometido ayer 2 errores de bulto que costaron goles del Liverpool, 0-3, otra derrota más, el United hundido, todo lo que tú quieras, me parece muy bien, pero que Erik ten Hag es ideal para triturar estrellas de fútbol también, y creo que los casos de Casemiro, Varane, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo, Van de Beek, o sea, es que la lista es innumerable, ¿vale? Pero claro, cuando el pobre Casemiro se dio cuenta de que fue a ayudar al United y fue exactamente lo contrario, que no solo no ha ayudado al United, sino que encima va a terminar él incluso peor, yo creo que es cuando realmente se ha dado cuenta de lo que hay cuando te vas fuera del Real Madrid, y es exactamente un hecho muy triste. Lo que ocurre es que cuando tienes una buena mujer, al final te termina respondiendo, por lo menos no atacando a los críticos, pero sí de alguna manera respondiendo a todos ellos que piensan que Casemiro es el culpable y el responsable. Hombre, el muchacho su responsabilidad tendrá, no digo que no, pero es verdad que creo que es excesivo, especialmente cuando estás, como digo, en un equipo como el Manchester United, que a día de hoy es un auténtico desastre y que en definitiva es un equipo que no debería estar entrenado por un destripaterrones como Erik ten Hag y que sin embargo lo está. A mí me parece insultante, me parece vergonzoso, me parece increíble y de verdad, honestamente creo que no puede seguir así. O sea, si el Manchester United no toma una decisión, se le va a echar mucha gente encima. Así que bueno, él sabrá lo que hace. En definitiva, el Manchester United y la dirección deportiva son los que tienen que tomar cartas en el asunto, pero yo honestamente creo que como no se cepillen ya ese entrenador, seguramente van a tener muchos problemas. Así que ellos sabrán lo que hacen. Y obviamente teníamos que pasar también un poquito por las polémicas más
claras en el día de ayer en el Real Madrid-Betis, porque si bien hubo una primera parte que, bueno, fue un poquito espesa del Real Madrid, lo que contribuyó a que Arbeloa Rojas tampoco tuviera demasiado trabajo, demasiado problema, lo cierto es que en la segunda parte trajeron jugadas que obviamente, bueno, pues son como para echarse las manos a la cabeza, porque para mí hubo un penalti de Ceballos, pero sobre todo y por encima de todo hubo una mano del jugador del Betis que han querido tapar diciendo que no ocupaba espacio. No me O sea, ¿cómo que no ocupaba espacio? Una mano separada del cuerpo que corta el balón, que corta la jugada, me vas a contar tú a mí que no ocupa espacio y que no procede el penalti. Mira, eso se lo cuentas a cualquier otro, pero a mí desde luego no. Real Madrid Televisión lo ha señalado, lo señalo yo también, porque es absolutamente vergonzoso que efectivamente al final ese penalti clarísimo no fuera pitado, junto con el de Ceballos. Pero lo que es todavía más increíble, y aquí es donde ya me voy a lo gordo, a la canela fina, es ni más ni menos que el gesto de Arbeloa Rojas para indicar al linier que indicara precisamente o el fuera de juego o el córner, no recuerdo exactamente qué jugada era, para no tener que esperar al VAR, que seguramente le habría dicho, oye, échate un ojo aquí, que esto es un penalti como una catedral. O sea, hizo el gesto con toda la intención de no continuar, o mejor dicho, de no dar opción al VAR para que entrara y efectivamente dijera, oye, que aquí ha habido un penalti. Que aquí ha habido un penalti. O sea, yo de verdad hay cosas que no podré entender jamás en la vida. No puedo entender cómo esto puede pasar a un árbitro de primera división que diga, oye, ha habido una jugada polémica, porque además él mismo dice y hace gestos justo inmediatamente después de la mano. Si lo visteis por televisión, os dais cuenta cómo él dice, no, la mano está pegada al cuerpo y no interrumpe la jugada. O sea, él no está indicando que no ocupe espacio. Él está indicando otra cosa diferente, y es lo que yo no puedo entender, porque si tienes dudas, automáticamente dejas que el VAR entre. Pero claro, cuando lo tienes tan claro o aparentemente tan claro, entonces pitas pues la barrabasada que hiciste, o llegas a llevar a cabo la barrabasada que vimos de no dejar que el VAR pudiera entrar para decirte, oye, échate un ojo que aquí ha habido un penalti como una catedral. Al contrario, no permite continuar la jugada. Es lo que a nosotros nos deja con la sensación de, pero bueno, ¿cómo puede ser? Es que en la repetición se vio tan claro que para cualquier persona eso, vamos, aquí y en Pekín es una mano clamorosísima. Sin embargo, bueno, pues parece que no, a criterio de Arbeloa Rojas no fue penalti, obviamente no permitió que el VAR entrara, y ahora está todo el mundo preguntándose, oye, ¿por qué? ¿Por qué no fue penalti? Es que no puedo entenderlo, es que es una cosa que de verdad supera absolutamente todas mis expectativas.